hay varios temas del plano político, ya que nos acercamos sobre todo a una fecha importante, el 28 de julio, que tenemos que analizar. Por eso hemos invitado a un político con amplia experiencia, el señor Mauricio Mulder. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, decía que tenemos varios temas y me gustaría empezar con los del Congreso de la República. Y para esto, compartir con usted y con nuestra audiencia una encuesta que publica CPI sobre la aprobación del Congreso de la República en este momento. Que, a ver, el Congreso nunca ha sido el más querido, nunca ha sido el más popular, pero este Congreso está mucho más abajo que otros que hemos visto. Ahí vamos a compartir en pantalla, ahí está, la aprobación 4.1% y la desaprobación 91.7%, no precisa 4.2%. ¿Había visto usted alguna vez niveles tan bajos de aprobación? No, jamás, son ya francamente muy preocupantes. Pero tiene una razón, ¿no? ¿Cuál es? La razón es que el sistema de partidos políticos ha sido destruida desde hace ya bastante tiempo por parte de la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y las ONGs que están detrás de este tema, para que cada persona que entrara al Parlamento se convirtiera en un rey, sin hacerle caso a su bancada, sin coordinar con la bancada, que es lo que corresponde, y entonces se pasaban de un lado para otro, y eso es lo que está pasando. Pues, o sea, hay 17 o 18 grupos en el Congreso. Poco menos, eso es consecuencia justamente de eso. Y la culpa la tiene el Tribunal Constitucional, que cuando estaba capitanado por la señora Ledesma, determinó que una norma que habíamos puesto en el Congreso para impedir justamente que haya tanta tránfuga, ellos dijeron no, que si es por cuestiones de conciencia, que se pasen a las... Y entonces ahí está el resultado, pues, ¿no? Y eso es algo que se va a tener que corregir en algún momento, porque si no los partidos políticos ya no van a servir para nada. Hasta el día de hoy, esta mañana hemos conocido cambios democráticos, Juntos por el Perú se han dividido, cambian de una bancada para el otro, hay congresistas que han cambiado 3, 4 veces de bancada y lo que va del periodo. Ha habido una ley que estaba bien en el sentido que hasta el 12 de julio se tenía que inscribir la persona que iba a buscar que en el partido en el que se están inscribiendo sea candidato. Ya, está bien. Pero les faltó un corolario adicional, que después, si es que salen elegidos parlamentarios, se quedan en ese partido los 5 años, obligatoriamente. Si no, lo reemplaza el de su partido que no salió. Eso es lo que falta para darle solidez. Y entonces eso puede permitir que la negociación, que esa es la palabra que existe, para que haya gobernabilidad en el Parlamento, se haga entre 5 o 7 voceros, y no entre 13, 14, entre años y más de 20, más de 30, ¿no? Pero ese es el único motivo de la alta desaprobación. No, sin duda alguna. Pero es parte, digamos, es el escenario. Lo segundo es que no hay partidos políticos que tengan ideología, pensamiento, sino que son más bien aventureros. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en la alianza que se hace entre el fujimorismo y el señor Acuña, al comienzo uno puede decir, bueno, tiene lógica, porque son los que más parlamentarios que tienen, pero no pueden ellos sujetar a sus parlamentarios y entonces se les hace muy complicado. Entonces ahí se va a tener que buscar a una persona para que sea presidente del Congreso, que tenga el suficiente, digamos, trabajo político y experiencia política que los lleve a que, por lo menos, a que haya una gobernabilidad en el Congreso. Ha tocado usted si no, es imposible, todo va a ser un caos. Claro, porque a ver, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso están en la mesa directiva, es muy probable que repitan el plato por lo mismo que usted ha señalado. Y la mesa directiva esta semana se va a elegir un nuevo periodo. Esta semana estamos conociendo de formaciones, intenciones, pero todavía no hay nada claro. Recuerdo que en temporadas pasadas, ya en esta época teníamos todo mucho más claro, incluso hasta semanas atrás ya se iban voceando algunas candidaturas, algunas intenciones. Hoy todo parece que se va a definir el mismo viernes que se va a votar. O sea, exacto, no, pero eso es justamente consecuencia de lo que estamos diciendo. De la precariedad. Exactamente, porque como todos son individualismos, no tienen partidos, no tienen ningún tipo de fidelidad con el partido político, entonces la negociación para que votes a favor de una fórmula o otra
se hace solamente complicada porque pide tal cosa, pide tal otra y entonces es muy difícil. Pero en ese contexto estar en la mesa directiva es clave, porque la mesa directiva no solo prioriza los temas que van al pleno o no los pone simplemente, sino que además en ese contexto en el que, como decía The Economist, Dina Boluarte no gobierna y el que gobierna es el Congreso de la República, se hace aún más poderoso estar en la mesa directiva. Sí. Bueno, pero eso que se ha señalado no es cierto porque en el Perú no es tampoco, no es el Congreso probablemente, en parte sí, pero quien gobierna el Perú es el Ministerio Público. O sea, aquí la única entidad que existe y hace lo que le da la gana es el Ministerio Público. Y el Poder Judicial es un poco nada más, ¿no? Como un hijo menor que tiene por ahí. El poder que tiene el Ministerio Público ha crecido tanto, y además gracias a las ONGs y a todas las cosas que están alrededor de eso, y son los que imponen la agenda política. Entonces, ¿eso no va a tener una influencia en el Parlamento? Probablemente sí. Y seguro que cuando además el Parlamento tome una decisión, no faltará un juez que diga, no, me dio esto, que eso se anule. Lo que yo digo es lo que vale. Un juez. Como lo ha hecho, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones, un juez que prohibió que se incorporara un miembro del Jurado Nacional de Elecciones y con eso le dieron doble voto al señor Salas Arenas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas todavía no se han corregido y van a seguir presentes. Ya, pero entonces vamos a la mesa tal cual. Lo único que se ha confirmado hasta el momento es Fuerza Popular, que ha dicho esta noche que Patricia Juárez es su candidata. Lo que no ha dicho es si va a la presidencia o vicepresidencia. Fuerza Popular ha estado manteniendo la vicepresidencia durante estos periodos y ha venido acompañado de Perú Libre. Al parecer, Perú Libre, que tenía o tiene todavía 11 votos, ya estaría fuera de esta fórmula y entraría Podemos, que tiene la misma cantidad de votantes y traería a Honor y Democracia, los ex Renovación Popular y algunos no agrupados. Por ahí que se vuelve un poquito más interesante esta fórmula pensando en los votos. ¿Qué piensa usted? Que eso es, digamos, la partida para hacer una negociación. La palabra negociación está muy mal vista. Todo el mundo dice, no, es por lo bajo, a ver qué cosa me das, etcétera, porque desafortunadamente ha ocurrido también de que por temas personales una persona vota en lugar de hacerlo por un tema de carácter social. Pero para que se pueda lograr en un Congreso tan fraccionado una decisión que sea, digamos, mayoritaria, es bien complicado. Entonces se necesita hablar con cada uno y ver qué cosa piensa cada persona para tratar de hacer una elección. Es bien complicado y lo van a tener que hacer. No hay otra fórmula. Lo tienen que hacer o si no, simplemente no hay Congreso. Bueno, vamos a ver finalmente cómo se van armando las listas en estos días. Pero ¿qué piensa de lo que ha revelado anoche Panorama respecto a la señora Kelly Portalatino, ¿no? Que habría tenido comunicación con Vladimir Cerrón, ya él estando prófugo, diciéndole o alertándole de un tema fiscal y que se ponga en alerta, ¿no? Que esté con cuidado. Ahora la Fiscalía ha decidido abrirle una investigación por encubrimiento. Bueno, esos son los riesgos que se tiene cuando se hace la política de esa manera y sobre todo la ultraizquierda a la que pertenecen las personas que tú has mencionado, tienen el prurito de hacer así las cosas. Yo creo que el señor Cerrón está protegido, seguramente por amigos del lugar en donde él se graduó, que es justamente Cuba, que tiene, digamos, una expertise en este tipo de cosas. ¿Usted cree que ya está fuera del país? Yo creo que sí, porque si no ya lo habrían por lo menos indicado. No es tan fácil ir por ahí y que no te vean. Pero el excomandante general Angulo justamente hablaba sobre este tema, el que salió sin darle mayor motivo o explicación, lo terminan sacando, y lo que él decía es, hemos estado cerca de atraparlo en muchas oportunidades, con información certera, llegando al lugar, y cuando ya estaban a punto de atraparlo, simplemente desaparecía. Y lo que él decía es que Cerrón tenía información de las altas esferas del gobierno de Dina Boluarte. Bueno, no me extrañaría, ¿no? Porque entraron juntos. Y algo quedará, pues, ¿no? Incluso en los primeros momentos del ingreso político de ellos,
una de las voces que se escuchaba era justamente la de Dina, hablando de cómo podía ella receptar todos los dineros que le iban a dar para una campaña electoral. ¿Te acuerdas que mencionaban ese tema, no? Eso, y aparte hizo también fondos para la reparación civil de Vladimir Cerrón. Pero yo recuerdo el caso del famoso señor Pinturita, que llamaba y decía, bueno, tenemos que hacer una reunión para juntar dinero, que no sé cuántos. Entonces ahí era claro que estaba eso ahí. Entonces, el hecho de que hasta el día de ahora esté él libre es, creo que, consecuencia de que han logrado hacer digamos, aparato que permite, digamos, que él pueda tener cierta libertad en un determinado lugar, que podría ser Bolivia o que podría ser Cuba, ¿no? Pero, a ver, lo que decía el señor Angulo es que Dina Boluarte lo citaba con mucha frecuencia y quería detalles específicos de cómo iba el proceso de captura contra Vladimir Cerrón. ¿Qué interés tiene ella en protegerlo? Bueno, como son del mismo partido, aunque sí hayan distanciado, y quizá creo que ese distanciamiento sea simplemente por coyuntura, es obvio de que a ella le conviene que el señor Cerrón no hable, porque si los incorporan a los procesos que tienen de lavado de activos, entonces eso se va a convertir en un proceso ya más formal y ahí cada uno simplemente se defiende a sí mismo, ¿no? Y entonces los temas que tienen que ver con el dinero que han manejado, ya en algún momento reventará, y puede ser para este lado o para el otro, y es así complicado, ¿no? Para el lado del gobierno o del Congreso, porque como decíamos, aparentemente Kelly Portalatino y también el congresista Gonza, según se ha dicho, mantendrían o habrían mantenido comunicación con Vladimir Cerrón. Y de hecho lo que llamaba la atención es que tras la revelación que hace Panorama sobre esa comunicación entre ella y Vladimir Cerrón en enero, lo que ha trascendido ahora es que Kelly Portalatino ha hecho una denuncia, no sé si blindándose o adelantándose. Ahí está, esa es la denuncia que ella hace pública sobre un presunto hackeo de su correo electrónico y reglaje de su domicilio del día 15 de julio. ¿Qué piensa? Habría que hacer en todo caso una pericia, ¿no? Porque qué casualidad, ¿no? Ah, yo no he escrito nada, no, eso me han hackeado. Hay que hacer un examen de eso, ¿no? Porque no es difícil, ¿no? Sí, no es nada difícil eso. Sí. O sea, yo creo que la verdad, que justo en ese momento le hayan hackeado a ella y que pongan las palabras que ella, además, las pondría porque cree en eso. Entonces, a mí me parece que con un poquito más de investigación van a saber perfectamente quién puede haber escrito eso, ¿no? Bueno, ya abrieron la investigación, así que eso ya correrá su curso, ¿no? Tiene que correr su curso, salvo que en el Ministerio Público pues tenga amigos, que también es posible, ¿no? Y ahí tendríamos un problema. Ahí tendríamos problemas, pero en el Ministerio Público, como te digo, tiene tanto poder que estoy convencido de que ahí adentro es donde se van a tratar de arreglar todos los temas, no sé si públicamente o en clandestinidad, pero es evidente de que ese es el escenario que en este momento en el Perú tiene mayor fuerza, ¿no? Y para usted es evidente que el gobierno no quiere capturar a Vladimir Cerrón. No, no creo, pues, o sea, imagínate, pues justamente la señora Boluarte es la primera en poner su voz en las primeras escuchas que se tuvieron, y es evidente de que ella sería la primera en tener que desfilar ante los ministerios públicos, ¿no? Además, en una entrevista, Henry Shimabukuro nos contaba aquí, financista, que fue en su momento financista de Dina Boluarte, que cuando iban en campaña en un vehículo, Dina Boluarte recibía llamadas de Vladimir Cerrón y le exigía en un tono un poco fuerte, según nos decía, dineros y pagos, ¿no? Cuando todavía eran parte ellos de una campaña. Eso va a tener que hilarse definitivamente, todo es parte de una investigación, pero como que da ciertas pistas de hacia dónde o cuál podría ser el interés, según está siendo investigado, del gobierno, específicamente de Dina Boluarte, para protegerlo. Claro, o sea, por eso digo, si es que en esta situación en la que están ellos y por cada uno en su lado, si en el momento en el que ya se puede determinar dónde está Cerrón, o por lo menos las personas que están más cerca de él, entonces se va a saber qué es lo que hicieron con esos dineros, a quién se lo dieron y quién es el que lo lavó. Claro. Porque eso es lo que justamente tienen como imputación. Esto se va a saber, y se va a saber dónde está
y quién lo ha estado protegiendo. Exactamente. O sea, esto se va a terminar sabiendo. Exactamente. Tenemos también algunas encuestas de CPI para compartir respecto a los presidentes más eficientes e ineficientes. A ver, vamos a comenzar con lo positivo. Los presidentes más eficientes, según le han preguntado a la población, ponen a la cabeza, fíjese, a Alberto Fujimori con un poco más del 20%, en segundo lugar a Martín Vizcarra, en tercer lugar, mire, Alan García, Valentín Paniagua, Pedro Castillo y Francisco Sagasti. Bueno, el fujimorismo mosca, ¿no? Ha puesto ya a Alberto Fujimori como su candidato. Sí, pero esas encuestas no tienen ningún valor, ¿eh? No, Ningún me parece. valor. ¿Por qué? Porque la gente puede acordarse más de los recientes y olvidarse de los más antiguos. Pero Alberto Fujimori no es reciente. Es que, no, en el caso de Fujimori, él ha tenido en las últimas 2 semanas una presencia permanente. O sea, con solo eso ya tiene suficiente para poner su nombre ahí. O sea que no, esa es una encuesta distorsionada. Y además no tiene ninguna importancia, porque yo creo que cuando venga el proceso electoral y allí los candidatos muestren lo que tienen, eso va a cambiar totalmente. O sea, Vizcarra, por favor. Ahora, claro, aquí no estamos viendo de candidatos, sino de presidentes, ¿no? Cómo se ha evaluado la gestión, lo que Pero da la recuerdan. casualidad que la mayoría sí están de medio candidatos, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, tiene de todas maneras un componente hacia futuro, ¿no? Claro, pero cuando avance la campaña también veremos que de esos varios no están habilitados para postular, ¿no? Sí, Como claro, el señor sí Vizcarra. hay personas que ya no están en este mundo. Pero es claro de que de todas maneras esos nombres influyen, ¿no? Y se hacen como si fuese un tema espontáneo, y a mí me parece que no tiene ningún tipo de digamos, realidad que se pueda utilizar como algo más importante. Ya es un tema de historia que creo que algún cada tipo uno de lo debe su recordación, cuenta, ¿no? claro, algún tipo de recordación, alguno de ellos en la población debe tener. De pronto, como dice usted, Alan García, por ejemplo, no ha sido mencionado ni políticamente en estos días, pero de pronto algo habrá quedado en la población que lo recuerdan como presidente eficiente y lo ponen en tercer lugar. Lo mismo Valentín Paniagua, que ni por asomo se ha mencionado, y ahí está. Sí, bueno. Por eso es totalmente subjetivo y no tiene, digamos, demasiado correlato en lo que puede hacer la vida política del país, ¿no? De repente la que le parece más interesante es la siguiente, la de los presidentes más ineficientes. Fíjese, vamos a ponerla de inmediato. Ahí está en la cabeza, lo que asombra más, la presidenta Dina Boluarte. Ahí lo vamos a poner en un instante, pero mire, ahí está. Presidentes más ineficientes, Dina Boluarte, fíjese, la actual presidenta, y le sigue Pedro Castillo, que acaba de dejar la presidencia hace poco más de un año con 22%, y en tercer lugar, Alberto Fujimori, Alan García, Ollantaytamala, Alejandro Toledo. Fíjese, la presidenta, la actual presidenta, la más ineficiente, y Pedro Castillo, que es de la misma fórmula, es del mismo gobierno, le sigue. ¿Qué piensa de eso? ¿Le hace sentido? A ver, yo sí creo que hay un consenso bastante amplio en el país de la incapacidad que tiene la señora Boluarte para ser presidenta de la República. No hay que olvidar que ella tenía como máxima, digamos, anhelo ser alcaldesa de Surquillo. Ah, sí. Y al final el señor Salas Arenas le permite que tengan una fórmula con solo 2, ¿no? Y entra. Y después, claro, se entró en todo el tema de la vida política, de esa turbulencia, y terminó siendo presidente de la República. Nadie votó nunca por ella. Era la fórmula, claro, pero es lo que le tocaba, lo que le tocaba asumir. Por Castillo. Por ella no votó nadie, y ahora es el presidente de la República. Así es la política. Pues, desafortunadamente esas cosas pasan y tenemos que sufrir esas cosas porque nuestras instituciones son un desastre. Comenzando, y lo vuelvo a decir, por el Jurado Nacional de Elecciones, que es el gran culpable de que nosotros tengamos el actual sistema, que realmente es para llorar, pues, o sea, no tiene ningún tipo de seriedad, ¿no? Pero en otras oportunidades también hemos consecuencia. estado en una situación similar y no hemos estado tan mal. Así es. O sea, cada vez empeoramos. En el Perú tenemos esa tendencia de que en lugar de mejorar, empeoramos las cosas. Y no logramos los peruanos tener un consenso histórico hacia adelante para que justamente las cosas que no se puedan resolver
se vayan por otro cauce y que lo que el país quiere vaya por un cauce de consenso de las fuerzas políticas, es lo único que queda. ¿Espera algo de Dina Boluarte ese 28 en su mensaje? Absoluto, en absoluto. Cualquier cosa que diga, aunque sea un discurso parecido al de Churchill, será mentira, pues. No vale. Entonces no tiene ningún peso ni ninguna posibilidad. Lo que hace ella es llenar el vacío. Nada más. O sea, ella está ahí porque alguien tiene que estar en la presidencia de la República, ¿no? Pero que sea una auténtica, digamos, lideresa de un país, desafortunadamente, no. Pero el mensaje de la Nación está compuesto también por propuestas en todos los sectores, acompañadas de un equipo técnico en teoría, ¿no? O sea, nada de eso tampoco. Nada de eso. Por supuesto, absolutamente. O sea, si la persona que va a leerlo no tiene credibilidad y las personas que ella ha llamado para que hagan el discurso, porque ella va a leer un discurso que no lo ha escrito, es obvio pues de que simplemente se está haciendo una cosa como para, a ver, perder el tiempo. Para mí que lo que hacen es llamar a los que escriben los editoriales en el diario El Peruano y perfecto, con eso lo pueden poner, ¿no? Ya está. Vamos con la ficha técnica, ¿no? Ficha técnica de esta encuesta, ahí está en pantalla, CPI, muestra de 1.370 y tiene la fecha del 15 al 19 de julio y nivel de confianza, 95% de representatividad. Porque tenemos una siguiente encuesta, ya que decía que hay que mirar hacia el futuro, porque claro, con Dina Boluarte no estamos avanzando, por el contrario, estamos retrocediendo. Una encuesta un poco prematura por lo que le escuchaba, pero es intención de voto y siempre es importante ir viendo cómo va calentando. Es la encuesta que ha publicado Ipsos de cara, la intención de voto de cara al 2026. A ver, no está Alberto Fujimori, está Keiko Fujimori a la cabeza, pero con un 10%, ¿no? O sea, es bajo. Amparo Humala, 6%, Hernando de Soto, 4%, Francisco Sagasti, 3%, Verónica Mendoza, 3%, Acuña y Rafael López Aliaga también con 2%. A ver, sé que es prematuro para usted, pero ¿qué le parece esta primera imagen? Para mí no sirve para nada, eso es simple, o sea, yo cambiaré de canal, porque ¿cómo se puede hacer una encuesta así espontánea sin que ni siquiera estemos en un proceso electoral en donde los candidatos se hacen conocer? O sea, aquí simplemente es nombrar a ver quién será, cómo se llaman, o sea, están en ese plan. Pero a ver, la gente... Ahora, es con tarjeta. Sí, eso es con tarjeta. Mayor razón. Pero a ver, la gente igual se está preguntando si ya estamos en un gobierno que no avanza, no va para ningún lado, ni ata ni desata, por lo menos, ¿qué se nos viene? ¿No? O sea, ¿cuáles van a ser la oferta? Y ahora, más que nunca, que tenemos tantos candidatos, importante ir viendo cómo va un poco, cómo pinta la cancha. Sí, pero todavía esos que están puestos ahí ni siquiera son candidatos. Y viéndolos así, yo creo que la mitad y hasta más de la mitad no lo van a hacer de ninguna manera. O sea que la verdad es que es demasiado. En un país en donde la gente decide su voto en la cola, ¿cómo 2 años antes va a decir, yo creo que fulano debe ser? Ya, pero pues no está bien que decidan en la cola y eso es trabajo también de los partidos. Pero bueno, pero justamente por esas cosas es que todavía no es fácil resolver esos problemas porque existe esa realidad. Y esa realidad hace que la gente tenga una posición apolítica, por lo general, no les guste la política porque consideran de que es sucia, etcétera, etcétera. Ese es un tema que siempre se dice. Y entonces, cuando le hacen una pregunta, de 10 que le hacen la pregunta, uno nomás hace una respuesta. El resto, no quiero saber, no quiero de eso, no quiero nada. Además, porque hay desconfianza. Así que a estas alturas eso no tiene ningún valor. Yo creo que las encuestas tienen valor 3 meses antes, 2 meses antes de la misma elección, pero ahora no tiene ninguna importancia. Bueno, seguiremos en todo caso viendo y lo invitaremos 2, 3 meses antes para que nos diga. Tenemos la ficha técnica también ahí, la encuestadora Ipsos, Opinión y Mercado, está el Universo, la ficha técnica, la muestra 1.218 personas, se llevó a cabo entre el 17 y 18 de julio del 2024. Bueno, señor Mulder, gracias por habernos acompañado. Esperemos que la próxima, ya de pronto en las encuestas figure el APRA, de pronto Carla García, que tiene intenciones, ya nos contará un poco más cómo Claro, es, claro, ¿no? todo el ambiente político que se va a empezar a calentar, ¿no? ¿Ya tienen definido el candidato del APRA? No, todavía.
Primero tenemos que hacer un congreso partidario Ya. y después tenemos que ir a un proceso de elecciones internas. Todo eso se hace el próximo año, ¿no? El próximo año todavía. Sí. De acuerdo. Gracias, por Gracias. habernos Gracias acompañado. por la Muy invitación. gentil.